muchas cosas muy positivas, de mucha edificación, y con la ayuda de Dios vamos a analizarlas todas para poder entender a fondo el sentido del texto. Quiero leerles un poquito de un comentarista llamado David Guzik, que es contemporáneo, acerca de Mateo 18. Antes de empezar a entrar con Mateo 18, me gustaría leerles un poquito de lo que dice esta persona. Nada más dense cuenta de la importancia que tiene Mateo 18. Dice: cualidades y actitudes de los ciudadanos del reino. ¿Sí? Está hablando de las cualidades de las personas que viven con Cristo o en Cristo. ¿Sí? Esto lo estamos grabando por si alguien lo quiere ver después en el futuro y repetirlo. Dice el comentarista: entre la comunidad separatista en Qumran, aquellos que se quedaron con los pergaminos del Mar Muerto, descubiertos después del siglo XX, había un manual de disciplina conocido como el 1QS por los eruditos. Algunas personas piensan que Mateo 18 es una versión de la iglesia primitiva del manual del discípulo, como que han hecho un manual de cómo comportarse en la iglesia, ¿no? Porque pues, a veces como que, bueno, tenemos a la palabra, ¿no? Tenemos a la Biblia, pero como que sí nos falta un manual de cómo comportarnos en el cuerpo de Cristo. Y realmente que la palabra de Dios es clave para saber cómo comportarnos adentro de la iglesia. Obviamente comportarnos delante de Dios, pero también delante de los hombres. Repito, algunas personas piensan que Mateo 18 es una versión de la iglesia primitiva del manual de discípulos. Sin embargo, hay una gran diferencia entre Mateo 18 y lo que tenían los esenios de Qumran. No sé si han escuchado ustedes algo de Qumran. ¿Han oído esa palabra ustedes, Qumran? ¿Qué les suena cuando escuchan ustedes Qumran? ¿No lo había escuchado? ¿En el caso de la hermana Laura? ¿Patricia tampoco? ¿En el caso de la hermana Laura? ¿Qué ha escuchado de Qumran? Ok, no le escuché, pero le alcancé a leer los labios. Son los pergaminos del Mar Muerto. Eso dijo, ¿verdad? Sí, ok. Creo que está desactivado su micrófono. Pero está bien, es eso. Son los pergaminos del Mar Muerto. Esos pergaminos son importantísimos porque hace poquito, en esta era que estamos viviendo nosotros, encontraron en unas cuevas cerca de Jerusalén una gran cantidad de cántaros, y adentro de los cántaros había muchas copias de muchos textos. Está Andrea. Dios te bendiga, Andrea. Había muchas copias del texto sagrados, muchas copias de Isaías, del Evangelio, del Nuevo Testamento, y hay miles y miles de copias, y es una gran aliciente saber que la palabra de Dios que tenemos es confiable, porque comparando nuestras versiones que tenemos en castellano, en inglés, la King James, pues son así una certeza como de un 98% de lo que tenían escrito hace casi 1200, 1300 años, etcétera. Pero estuvieron ahí guardados, más que cualquier otro escrito histórico, más que Platón, más que Aristóteles, más que cualquier otro pensador o filósofo. Tenemos muchas copias de la palabra de Dios, y la fidelidad del texto es impresionante. Entonces, cuando hablamos del Qumran, ¿sí? Bienvenido. Dice Polanco, no sé si es Reina, si es Juan, si es Manuela o el que sea, bienvenido. Cuando hablamos de Qumran nos referimos a esas copias, hola hermana Reina. Entonces, cuando hablamos de esas copias, aquí lo podemos ver, ¿sí? Aquellos que se quedaron con los pergaminos, aquí dice, creo que también lo pueden ver en su pantalla, ¿no? Yo lo estoy viendo, ustedes lo ven. Sin embargo, hay una gran diferencia entre Mateo 18, que tenemos en su manual de discípulo, trataba con muchas reglas específicas. Aquí Jesús trata con principios y actitudes que deberían marcar su pueblo a medida que se llevan bien entre sí. O sea, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve los textos que tenemos? El Mateo 18 es para llevarse como bien
entre sí. Y es una realidad. Tú examinas Mateo 18 y fomenta tremendamente la unidad. Y podemos decir, bueno, es que hermano, yo Mateo 18, porque esto pasa. Yo Mateo 18, cuando empiezo Mateo 18, pienso en disciplina, ¿sí? Y hay veces que nosotros relacionamos Mateo 18 con disciplina. Pero el tema de Mateo 18 toca asuntos disciplinarios, pero toca asuntos disciplinarios en un texto, ¿sí? En un solo versículo. Pero todo el capítulo en sí mismo está tratando de enseñarnos cómo llevarnos mejor entre nosotros. Porque lamentablemente allá en la denominación conocida como Iglesia de Cristo, donde un servidor pertenecía en su juventud, no me siento tan grande, pero en aquella época, cuando tú te conviertes y logran convertirte, logran que te bautices, y una vez que estés adentro, ellos, después que estás adentro y ya te bautizaste y ya eres hermano y todo, ¿no? Quizás ni te arrepentiste, ni lo sabes, a veces la gente se bautizó, no sabe ni qué hizo. Entonces ya estás, ¿no? Y después de eso viene una serie de enseñanzas que se llaman armonía deliciosa, así se llama, en base al salmo que dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Pero ese texto tiene un propósito bueno, pero a la vez triste. Yo me acuerdo que yo me sentaba con las personas de la denominación y los hermanos que enseñaban, yo me sentaba con ellos a que se les dé esas enseñanzas. Yo no las daba en aquel entonces, yo no predicaba, pero yo acompañaba al predicador. Y era como una especie de una preparación para la frustración, ¿sí? Te voy a preparar porque te vas a frustrar. ¿Y en qué consistía? Pues eran estudios que hablaban, bueno, en la iglesia siempre hay problemas. Miren la Biblia, la iglesia de Corinto siempre tenía problemas. Entre Pablo y Bernabé tuvieron problemas. Evodia y Síntique tuvieron problemas. Habían problemas en la iglesia de Éfeso, en la iglesia tal. Entonces siempre han habido problemas. Entonces, cuando tú ves los problemas dentro de la iglesia, tú tienes que entender, y aquí viene un engaño, tú tienes que entender que son normales los problemas dentro de la iglesia. La Biblia, cuando habla de los problemas de la iglesia, no está enseñando que son normales. Mateo 18 habla de conflictos entre hermanos, ¿sí o no? Si tú lo lees, habla de conflictos. Pero no está diciéndote, es normal los conflictos. Cuando la Biblia habla de problemas en una célula, en un grupo de hermanos, o con hermanos entre sí, cualquiera, quienes sean, la Biblia cuando habla de problemas no los está normalizando, sino que te está mostrando, mira, hubo un suceso en la palabra, o hay una doctrina que habla de problemas, y así se resuelve. Entonces, ¿qué nos muestra el texto? ¿Cómo podemos llevarnos bien? ¿Cómo se resuelven los problemas dentro de la iglesia? Entonces, todos los problemas de Corinto, que si ahí había diversos problemas, no es para normalizar todos los problemas, no. Era una iglesia que cometió muchas faltas, pero el apóstol estuvo allí para decir, mira, hagan esto y esto y esto para que se corrija y deje de suceder. Cualquiera que lea con seriedad la palabra de Dios se puede dar cuenta de ello. Nunca los testimonios de la palabra de problemas entre los hijos de Dios, los cristianos, los hermanos, las hermanas o lo que sea, nunca están para normalizar. No me sorprende que haya problemas en la iglesia. ¿Por qué? Porque puede suceder. Hay el testimonio, pero no lo puedo ver como normal. Al contrario, me debe de preocupar y debo de ir a las escrituras ¿a qué? ¿A buscar qué? Una solución. Tengo que ir a las escrituras a buscar una solución y sobre todo en la palabra, una solución bíblica. Amén. Tengo que buscar una solución bíblica, ¿sí? Correcta. Entonces, Dios desea ayudarnos, Dios desea instruirnos, Dios desea moldearnos. Bienvenida, hermana Diana, Dios le bendiga. Dios desea moldearnos. Cuando hay problemas en la iglesia o entre hermanos, la intención no es normalizarlo. Lo repito mucho y no me voy a cansar de repetirlo, porque luego puede ver entre nosotros el pensamiento, es que es normal que me pelee con el hermano, es normal que me pelee con la hermana. Es normal que el hermano me haga esto y tengo que sufrir el agravio. Es normal que el hermano me haga un desaire. Es normal que el hermano me trate con aspereza. Y Dios nos va a pulir. Somos barro en sus manos. Entonces, Dios no está normalizando los pecados de las personas o de los hermanos o de la gente.
sino lo que Dios da es el testimonio. Aquí hay un problema y aquí hay una solución. ¿Sí me explico? Hay un problema y una solución. El hecho de que digamos, como hacen las denominaciones tristemente, tenemos un problema entre nosotros, tenemos un problema de decisiones, tenemos un problema de un pecado, ¿qué hacemos? Hermanos, no juzguemos, vamos a orar y vamos a orar y vamos a orar y vamos a orar y vamos a orar, y luego viene un sutil que sucede, porque sucede, y de que sucede en muchos movimientos. El clásico, no molestes al pastor, al hermano, porque el hermano tiene muchas cargas y con nuestros problemas no lo vamos a agobiar más. ¿Cómo ven ustedes esto? Parece bonito, parece bueno, ¿sí? Pero el hermano le dio un infarto al hermano y lo va a dar eso. ¿Ustedes sabían que muchos predicadores mueren de infartos? ¿Ustedes lo sabían? ¿Sí? Muchos pastores mueren. Bueno, pueden investigar. ¿Sí? No necesariamente todos, pero sí es bueno cuando llegan a la vejez, ¿no? Pero bueno, el caso es de que el pensamiento de que no tener una dirección, porque ¿qué tal si voy con el hermano? Y el hermano me va a decir, yo sé que el hermano me va a decir, ve y habla con él a solas. No, entonces mejor no voy, ¿no? Y si alguien quiere decir, ¿qué vamos a hacer, hermano? Es que tenemos que resolver. No lo molestes. Pero yo lo hago, ¿por qué? Porque sé que si van con él, van a tener el conflicto de tener que enfrentar las cosas bíblicamente. ¿Sí? Y eso tenemos que evitar. Recuerden, el texto no está normalizando los problemas en la palabra de Dios, sino lo está diciendo. Ahora vamos a ver lo que nos concierne, ¿sí? Vamos a ver lo que nos concierne. Mateo 18, versículo 1. Recordemos que es un texto que evidentemente nos habla de una buena relación entre hermanos. Llevarnos bien. ¿Cómo nos llevamos bien? ¿Cómo podemos llevarnos bien? ¿Cómo yo me puedo llevar bien con ustedes? Y ustedes conmigo. Y entre ustedes. ¿Cómo nos podemos llevar bien? Dice aquí, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el más importante? ¿Y cuál es el problema de las denominaciones o de las congregaciones? Que andamos buscando ¿qué? Pues ¿quién es el más importante en la iglesia? Andamos buscando ¿qué? ¿Quién es el más aquí con más autoridad? Aquí ¿quién es el que más tiene peso? El que a mí no me puedes hacer esperar. A mí pone el audio así porque así te digo y ese pensamiento como de ser el mayor porque yo soy el que da las órdenes. Yo soy el mayor porque yo soy el que, como yo sirvo, como yo predico o como yo hago ciertas obras, tengo derecho de tratar duramente o menospreciar a los demás. ¿Sí o no? Usualmente ¿cómo se tratan la gente del mundo? ¿Quién le ha tocado estar en una empresa o en una escuela donde te ha tocado que tienes un maestro o un patrón un poco orgulloso o soberbio? ¿Sí? Y te tratan ¿con qué? Con durezas, con palabras duras, con palabras ásperas. Y en el mundo así es. Y eso sucede, ¿por qué? Porque no conocen a Dios. Entonces es raro que en una congregación un hermano se siente el más grande de todos, un hermano se comporte como si no conociera a Dios porque su conducta es tosca, es áspera, sintiéndose el más grande. Porque aquí dice Jesús en el texto, Mateo 18, versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, les aseguro que si no se vuelven y se hacen como niños, no entraréis. Jesús no está diciendo, no vas a ser el menor o el mayor, no. Aquí ni siquiera entras. No entraréis en el reino de los cielos. ¿Se entiende a la perfección?
Yo, Jorge Polanco, ¿qué debo de luchar en mi relación con mi hermano? Si quiero tener una unidad, si quiero tener, escuchen bien, sonará egoísta, pero no es egoísmo, y eso aplícalo a ti también. Quiero tener el aprecio de todos. ¿Cómo conseguiría yo el aprecio de todos? Porque es un texto que te habla de la unidad, de estar unidos, juntos. No juntos a fuerzas si estamos molestos, no juntos porque ni modos, hay que orar juntos, hay que cantar juntos, hay que alabar juntos o hay que juntos ver la predicación. No juntos a la fuerza, juntos felices, contentos, con el deseo de servirse, de amarse, con el deseo de hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando una persona quiere ser el más importante, pero lo consigue carnalmente, porque hay gente que lo consigue, hay gente que consigue el liderazgo, consigue el servicio, consigue tener autoridad y lo consigue carnalmente. Usualmente esos, cuando son soberbios, orgullosos, ásperos, duros, crueles, implacables, reprochadores, criticones, etcétera, etcétera. O sea, un jefe de un X negocio mundano, va. Usualmente la gente no quiere estar con ellos o con ellas, ¿sí o no? Sí. Yo me acuerdo que estaba en un trabajo cuando yo tenía como 23, 24, ya llovió. Yo estaba yo ahí y decían, aguas, ahí viene y decían una palabra fea. Y todos nos cuadramos. Y entraba la hija del dueño, que era como la gerente general, no era el dueño era su papá, que de vez en cuando se asomaba ahí, pero ella estaba a cargo. Y tenía un carácter espantosísimo, que mandaba a llamar a la gente, pero si ya te lo dije, que no sé qué, que lo otro. Y era una joven como de familia pudiente, rica, y se ve que se arreglaba. Fea no era, pero tenía un carácter espantosísimo. Cada vez que se asomaba, no querían verla, no querían ni que venga. Si no llegaba ese día al trabajo, qué bueno. Ella tenía un hermano que estaba a cargo de otra empresa, de su padre igual, y también él tenía una oficina de vidrio, y yo me sentaba, era auxiliar de una persona, y esa persona estaba afuera. Este varón no tenía una secretaria, tenía como un secretario, tenía un hombre que era su brazo derecho, era como que audaz. Y este brazo derecho tenía su brazo derecho era una mujer, ¿sí? Y yo era el auxiliar de esa mujer en aquel entonces. Pero ese varón, cuando llegaba, también era un joven alto, parecido, era de la misma familia, pero también tenía un carácter espantoso. Llamaba a su brazo derecho, llamaba al contador, que era un hombre de canas, y no los bajaba con groserías de tontos, de inútiles, de ineptos, y gritos, y aportones de mesa, y aventar cosas, y yo lo estoy oyendo, y lo estoy oyendo, y qué tremendo, qué espantoso, ¿sí? Con decirte que al contador le dio un infarto un día de trabajo, ¿sí? ¿Cómo va a ser posible, escúchenme, cómo va a ser posible que dentro de la iglesia estemos así, híjole, ya llegó el hermano, ay, ya llegó el hermano, ay, ¿por qué vino el hermano? O ya vino la hermana, o ya me habló la hermana, ay, estés ahí, ¿por qué? Porque tristemente el hermano o la hermana tienen un carácter difícil, ¿sí? Mundano, porque hasta eso. ¿Y cómo es que ese hermano? Es una pregunta interesante. Es una pregunta interesante. ¿Cómo es que es cristiano? Interesante pregunta, ¿sí? Porque pues el cristiano debe tener cierta conducta, ¿sí? Ahora bien, algunos dicen, porque me han tocado personas, hermanos, que es mi celo por el Señor. Y me ha tocado que gente que me diga es mi celo. Pero la verdad, no es celo. No tienen educación cristiana. Y algunos de ellos podría ser que a lo mejor hasta ni hayan nacido de nuevo. Me pasó algo tristemente esta semana. Estaba yo participando en cierta actividad y un varón estaba instalando unas cosas ahí. Y el varón me dice, quedó bien, ¿no? Es que hay que hacerle así, asado, muy entusiasmado de su labor, ¿no? Muy contento, ¿no? Y creo que de corazón estaba haciéndolo, ¿no? Pero de repente me hablan y me dicen, mira, así se ora por la gente, porque fui a apoyar, fui a servir. Y le dije, pues muéstrame cómo hacen las cosas.
pero no me gustó un poco la forma como se trató a la persona, ¿no? A ver, permíteme, le dice, ¿no? O sea, me están jalando, permíteme, dame chance, le dice, para que él le corte, ¿sí? Y se supone que pues, profesamos fe, ¿no? Y le dije, ¿saben qué? Permíteme un segundito, yo vuelvo con usted, discúlpeme, yo me disculpé, hasta me disculpé obligadamente, no porque yo me sintiera mal, sino por la otra persona. Digo, eso no puede quedarse sin disculpas, discúlpeme. Regreso, le digo, ¿sí está bien? Me dice, y fui, ya me mostraron, así se obra, ok. Y ya, ¿no? Me recuerda a cierto patrón que cuando estás por teléfono, te dice, mira, necesito esto, corta. Solamente no podías cortar la llamada cuando le decía, estoy hablando con el director. Ay, perdón. Ahí sí, ¿no? Pero si es alguien abajo de esta persona en el trabajo, no se comporta de esa forma. ¿Es normal la conducta de las personas, de los varones, de las mujeres, así dentro de la iglesia? ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que no. Definitivamente no. Si alguien quiere ser grande en el reino de los cielos, que sea como un niño, ¿sí? Por ejemplo, tú en tu caso, Walter, tienes tus pequeñitos, ¿sí? Imagínate, ¿no? Se vería raro, ¿no? Que diga, papá, quiero leche. Sí, hija, aquí está. Pero no, me gusta. ¿Qué te está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Tú dirías, ¿what? ¿Qué? Por favor, dirías, ¿no? ¿Qué sucede, no? Sí. Porque, pues, ¿qué pasa, no? Los niños no son así. ¿Verdad que no son así? A menos que estén malcriados, ¿no? Pero los niños usualmente no son así. O sea, mis hijos no me hacen eso. Menos cuando están chicos. Entonces, aquí lo interesante es cómo es un niño. Cuando es llevado, cuando es jalado, vente, vamos a ir acá, vamos acá, siéntate, quédate sentadito. Hijo, mira, escúchame, se sienta, oye. Los niños cuando son educados, y sobre todo educados cristianamente, tienden a la docilidad, ¿sí o no? Son dóciles, son moldeables, tienden a la docilidad. Cuando son educados cristianamente, cuando no son educados cristianamente, el niño es llorones, gritones, llora por todo, llora si se le quita, y el papá está negociando, en vez que eduque el papá está negociando con el niño, mira, deja de llorar y te doy esto, deja de llorar y mira, juega con las llaves, y está negociando con el hijo, ¿no? Pero cuando la educación es cristiana, el niño tiende a ser dócil, ¿sí? No como me enseñó mi papá o mi mamá, como dice la palabra. Si somos como niños, yo estoy seguro que Jesús no se refiere a un niño maleducado, ¿sí? Sino a un niño pequeñito, que Jesús lo pone en medio de ellos. Imagínate el pobre niño ahí viendo a los adultos. Ahí. Si no se hacen como ni siquiera entran. No hay lugar en el reino de los cielos para pensar que yo debo de ser, o debo de buscar, o yo debo de alcanzar un puesto alto en la congregación. Yo veo en la Biblia que al que se humilla, ¿qué hace Dios con el que se humilla? Dios lo exalta, ¿sí? El que se humilla, Dios lo exalta. Haz de cuenta que tú eres un empleado, pero eres tranquilo, ¿eh? Bueno, le caes bien a tu patrón y además haces bien la chamba y eres humilde, ¿no? A lo mejor hasta te promueven un ascenso, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues eres efectivo y a lo mejor la conducta te ayuda mucho. Entonces, en el reino de los cielos, nosotros no podemos decir, Señor, concédeme el lado derecho cuando estés en tu trono. Señor, concédeme la autoridad. Quiero a todos sometidos bajo mis pies. Señor, concédeme el púlpito, porque en el púlpito me van a ver y en el púlpito la gente va a hacer lo que yo le diga, ¿sí? Si Dios ve que alguien pide algo como eso, o Él conoce las más oscuras intenciones, si Dios ve eso y la gente, no sé, digamos que consigue su liderazgo por medio de la carne, la gente con la que esté la va a destruir, la va a afectar mucho. Pero si el ministro, hablando de ministro, busca a Dios, Señor, ¿en qué te puedo servir? Lo que tú me pongas, Señor, yo lo voy a hacer. Y Dios le dice, bueno, quiero que vayas a, no sé, anda a visitar a esa viuda
visítala, llévale algo de mi parte, dile que la amo, que le pido que se arrepienta, que reconozca a mi hijo, y quiero que observes todas sus necesidades. Observa su casa, observa su patio, observa sus zapatos si son viejos, y quiero que te responsabilices de ella, quiero que la atiendas. Entonces tú llegas en obediencia, atiendes, escuchas, ves que tiene roto un vidrio, Dios pone en tu corazón, yo puedo cortar ese vidrio. Ves que tiene roto el zapato y dice, yo tengo zapatos buenos para darle, aunque sean usados pero buenos, o puedo comprárselos, ¿sí? Yo veo que a la entrada de su casa hay una maleza porque la señora tiene 80 años y no puede cortar la maleza. Yo lo voy a hacer. Entonces, por Dios, por amor de Dios, por Jesús que murió por mí. Entonces, Él no está buscando promoción. ¿Qué está buscando? Está buscando servicio. Está buscando agradar a su Padre. Los que somos padres sabemos que algún día, y a veces no un día, a veces diario, viene el hijo o la hija con un dibujito nuevo y es para ti. Y lo hace y es para ti. Y lo hace y es para ti. ¿Por qué? Porque quiere que veas su trabajo y quiere que estés contento con él o con ella. Entonces, el hijo disfruta ver contento a su padre. Los hijos pequeños, porque estamos hablando de niños, estamos hablando de niños, no dice papá, porque a mí me pasa, ¿no? Veo a mi niña y le digo, ella tiene, gracias a Dios, ayer cumplió 7 años mi niña. Entonces le dice a su mamá, hija, agarra la escoba y barre. Y ¡fum! Va corriendo y agarra la escoba y así, así. Oh, muy bien, le dice su mamá, no, mira mi bebé, es bien chévere, le digo. Entonces, eso para ella es gratificante. ¿Sí? Es gratificante. A veces le digo a uno de mis hijos, hijo, la tijera de las uñas. Y el otro pues no sabe dónde quedó, ¿no? Pero ¡pum! Va corriendo la pequeña porque las vio ahí y ¡pum! Viene corriendo. Aquí está, me dice. ¿Sí? Entonces, todo eso, ¿por qué lo hace? Para que luego venga la niña y me dice, papá, ¿me permites mandar a mis hermanos? ¿Me permites estar por encima de ellos? Jamás va a ser eso. Solo se trata de una simple y sencilla y tierna relación de padre e hijo. ¿Sí o no? Una simple y tierna relación de madre e hija, de padre e hija, o madre e hijo. Una simple y sencilla tierna relación de amor. Es todo. Es todo. Entonces Dios te manda ahí, te ve fiel en lo poco. Dios te manda ahí, te ve fiel en lo poco. Entonces a Dios le place un día darte unas almas, que las atiendas y que las cuides, que les enseñes, que les ministres. ¿Por qué? Porque no estás buscando liderazgos o puestos. No estás buscando ser el que manda. El error de los discípulos, ¿cuál es el error de los discípulos? Vamos a leerlo otra vez. ¿Sí? Vamos a leer otra vez. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor del reino de los cielos? ¿Quién es el mayor de la iglesia? Del reino de los cielos. Ellos se imaginaban un reino terrenal donde iba a ver Jesús en su trono, en su castillo, ¿sí? Con oro y su corona de oro aquí en la tierra. Todavía no alcanzaban a ver el reinado de Cristo a nivel universal y celestial. No lo alcanzaban a ver en ese momento. Y ellos querían, pues yo quiero mi tronito, ¿no? Yo quiero mi coronita igual, quiero que mi cargo, ¿no? ¿Y quién va a estar a mi disposición? A ver, ¿a quién voy a mandar? Entonces, ese es el problema que sucede hoy. Es como que Jesús pregunte, ¿quién aquí en la iglesia es el más importante? De la iglesia de Mérida, ¿quién es el más importante? Uno que no entiende, que no sabe lo que piensa. Sería un tonto en apresurarse y levantar su mano. Yo, Jesús, yo soy el más importante de la iglesia. Sería algo muy, muy absurdo. ¿Quién tiene autoridad en la iglesia? ¿Quién es el que manda aquí o algo así? Wow. Usualmente los ministros reconocen que el que manda en la iglesia, ¿quién es? Es Cristo, ¿no? ¿Sí? Y los ministros, ¿qué hacen con las ovejas? Hay ministros que buscan que el foco de las ovejas esté en ellos. Sí los hay, tristemente los hay. Pero un ministro bíblico, ¿qué va a buscar? Un mayordomo bíblico, ¿qué va a buscar? Que vean las ovejas al pastor de los pastores, que es Jesús. Nunca, así es, hermana, que el foco sea Jesús. Nunca va a promoverse solo. O nunca un hermano, aunque no sea el pastor,
Va a buscar ahí servir, afanado en el servicio. ¿Para qué? Para que vean que el hermano está bien entregado, pero con el tal de, y tú haces esto, tú mueves esto, tú arriba, tú abajo, tú cachete, tú de cabeza, tú eso, tú lo otro. Y eso a Dios no le agrada, porque no es la intención. Dios sí promueve gente, Dios sí exalta gente, Dios sí pone a gente con autoridad, sí lo hace, pero jamás va a poner a un orgulloso o una orgullosa que esté buscando el primer lugar. El gran problema de la ruina de muchas iglesias es porque la gente ya perdió la visión de quienes pertenecen al reino. Y en el reino no hay ahí de mandamases. Es un reino conformado por niños espirituales, los niños de Dios, los niños de Cristo. Y no en el sentido de la inmadurez, sino en el sentido de la sencillez. ¿Sí? Necesitamos vivir de esta forma. ¿Ustedes qué piensan? Yo conozco que muchas iglesias se arruinan por falta de madurez. ¿Alguna duda hasta por aquí? Sí, de hermana Patricia, Patti. ¿No? ¿Segura? Ok. Vamos a buscar aquí un texto que quiero yo poner. Vamos a ver el 3. De cierto os digo que si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí tengo la TLA. Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Jesús les dijo, les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños. ¿Sí? Ser como niños. En el caso de la Reina Valera, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y aquí está muy claro y muy sencillo. ¿Sí? Perdón que vean tanto garabato, pero quiero mostrárselos que pues, aquí no hay cuentos ni inventos. Estoy en la Reina Valera, estoy en el Strong en español. Strong español. Cualquiera que se humille, deprimir figurativamente de humillar, condición o corazón. Allanar, ¿qué es humillarse? Es bajarse, ser allanado, humilde, humillar. ¿Sí? Aquí tiene su raíz. De diversión incierta, deprimido, humillado, en circunstancias dispuesto, humilde, condición humilde. Es allanarse, es bajarse. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. En el reino de los cielos hay gente mayor entonces. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? ¿Hay gente grande en el reino de los cielos, sí o no? ¿Hay gente grande en el reino de los cielos o no hay gente grande? Sí, hay gente grande. Hay gente muy grande en el reino de Dios. Hay gente muy grande. Pero ¿qué característica seguramente abunda en ellos para ser los más grandes? ¿Ya lo vimos? Así es, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ahora bien, bueno, vamos a leer aquí un poquito. Fíjense de esto. ¿Quién es el mayor? Los discípulos a menudo se preocupaban por la cuestión de la grandeza. ¿Cierto o no es cierto? Eso sí, a cada rato se ve en el Nuevo Testamento. En los evangelios, ¿no? Ahí Juan y ¿cómo se llama? Creo que Bernabé, ¿no? Que Jesús, queremos hablar contigo a solas. Oye, nos podemos sentar a tu derecha y a tu izquierda. Y cuando lo oyen los demás, ¿cómo reaccionaron?
Sí, sí, es que ellos son los mejores de nosotros. Pues, siéntenlos. No, se enojaron. ¿Por qué? Oye, pues yo quiero ese lugar. ¿Sí o no? Yo quiero ese lugar, ¿no? Siempre andaban peleando por eso. Parecen hacer esta pregunta pensando que Jesús ya ha escogido a uno de ellos como el mayor, o como si quisieran que Jesús decidiera ya entre ellos. Podemos imaginar a los discípulos discutiendo entre ellos acerca de cuál de ellos era el mayor, como lo hicieron en Lucas capítulo 9, 46. Dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Clásico problema entre la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque humillarse, ¿qué es? Es bajarse. Pero si yo te digo, pues yo te digo algo más. Y si tú me dices, pues yo te digo dos. Y si tú me muerdes la cola, pues tú también tienes cola que te pise, ¿no? Y nos vamos poniendo uno encima del otro, uno encima, como ese juego de niños donde se agarran las manos así. No, yo arriba, yo siempre gano. Y tenemos que aprender a ¿qué? A bajarnos. A bajarnos. ¿Sí? Y después diciendo, dejemos que Jesús resuelva esto ya. Spurgeon dice, él habló de su humillación, ellos pensaron en su propio avance. Y eso al mismo tiempo. Él habló de su humillación. Vamos a verlo. Ellos hablaron de su progreso, pero Jesús habló de su propia humillación. De hecho, la humillación de Cristo es su exaltación. ¿Sí o no? La humillación de Cristo es su exaltación. A ver. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. El que es más pequeño, ese es el más grande. ¿Sí? Volvemos. Hay un texto, no sé si se refería a este, pero hay un texto donde Jesús habla de su humillación. Cuando Jesús habla de los grandes, entre vosotros no será así, no será así. A ver, perdón que me demore con esto. Perdón, voy a buscar el texto. Los gobernadores se enseñorean. ¿Alguien me puede ayudar con este versículo? El que quiera ser el más grande de vosotros es el siervo de todos. A ver. Cualquiera que reciba este niño. Ok, Mateo 20. Mateo 20, 25. Sí, ahí está. Es el 25 y 26. Mateo 20, 25. Sí, es lo que decía hace rato, ¿no? Es desde el versículo 20, ¿no? Mateo 20, 20. Perdón por la demora. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo, ¿no? Aquí como
como diciendo, ¿no? A lo mejor la mamá nos echa la mano, ¿no? Si ve a mi mamá viejita diciendo, a lo mejor nos los concede, ¿no? ¿Quién sabe? Y le dijo, ¿qué queréis? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos. Ah, también el orgullo de la mamá, ¿no? Es que mi hijo es el pastor de la iglesia, ¿no? Imagínate, hasta eso. Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. ¿Y de qué está hablando aquí Jesús? Está hablando de sus sufrimientos, de la cruz, del Calvario, de su muerte. Y dicen, ustedes no saben lo que piden. Ellos están buscando el lugar más alto. ¿Y Jesús qué les acaba de decir acá? El lugar más alto. ¿Por qué los apóstoles tienen una posición importante en el reino? Porque lo tienen. Aún las bases de la ciudad tienen sus nombres. ¿Por qué? Porque también caminaron con Cristo en su semejanza, hasta en su muerte, en su martirio, entregaron la vida. Ahí lo dice. Aquí Jesús habla de su humillación. Entonces Jesús respondiendo, no sabéis lo que pedéis. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautizo con que seré bautizado. Ya se va a detener la transmisión. Les vuelvo a mandar la liga si se corta, ¿sale? Y ellos dijeron, podemos. Y él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis. Y con el bautismo con que soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. 24. Cuando los 10 oyeron esto, ¿quiénes otros? Pues los otros que digo, oye, ¿qué te pasa, no? Ni siquiera votación lo hemos puesto. Se enojaron contra los dos hermanos. Entonces, imagínate ya, todos molestos. Los primeros dos, pues, no les salió la jugada de ser los más importantes. La señora, pues, triste, porque sus hijos ya no son los más importantes de la iglesia. Y los otros dos, porque esos se atrevieron a adelantársenos. Entonces, Jesús, viendo esto, allá en el versículo 25, entonces Jesús llamándolos, ¿a cuántos? A los 12, ¿no? Y yo no sé si la señora estaba allí. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean, o sea, mandan de ellas, o sea, les mandan, son dueños, se creen dueños. Y los que son grandes ejercen sobre ellas poder o autoridad. Ellos mandan. Pero entre ustedes no será así. Y es claro, no hay tal actitud. A ver, hermano, ¿qué te pasa, hermano? Tú no sabes quién soy, ¿sí? Aquí el que manda soy yo, hermano. O sea, en el reino de los cielos no hay lugar para esta conducta. Si alguien ve a un ministro que cae en eso, o si yo cayera en eso, tú tienes que abandonarlo. Porque esa conducta, o un hermano, hay que reprenderlo. ¿Por qué? Porque no puede ser. No puede ser. Lo repito, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes. ¿Quién quiere ser grande, hermano? Sí, yo quiero ser grande. Ponte a barrer. Ya no quiere ser grande. Mejor me quedo sentado. Ponte a barrer. ¿Sí? Ve ahí a servir a los pobres. Lávale los pies a un indigente. ¿Sí? Baña a un ancianito. El que quiera ser el grande entre vosotros sea vuestro siervo. O sea que el más grande de la iglesia es porque, bíblicamente, es porque sirve a todos. Así debe de ser. Así debe de ser. Qué bonito sería una congregación. Y lo es. Pero el diablo mete su cuchara. Qué bonito es una congregación donde nadie esté pensando ser el jefe de nadie y solo estemos pensando ser hermano, yo soy tu servilleta, ¿sí? No, hermano, yo soy tu servilleta. No se pelean por a ellos les sirvieron doble guarnición y a mí una sola guarnición. ¿Qué pasa? No, hermano, ponte a servir allá, reparte los platillos, ven rápido, por favor, te necesito. No se pelean por eso.
Sus peleas hasta son diferentes. Yo les llamo como peleas de amor, ¿no? Se ve raro, ¿no? ¿Cómo que peleas de amor? Sí, son peleas como de amor, ¿no? ¿Por qué? Porque, hermano, ese de, pásame tu plato. No, hermano, no, no, no. Tú pásame el tuyo, yo lo lavo. No, 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 no. Y ya no se pelean quién manda, se pelean quién sirve. ¿Sí o no? Y el ganador está feliz porque sirve. Y el perdedor, el que no pudo servir, está triste porque no pudo perder, pero no odia a su hermano, al contrario, lo ama más. Así se fomenta la unidad de la iglesia. Así aprendemos a llevarnos bien. Aprendemos a servirnos, aprendemos a caminar juntos, aprendemos a hacer su voluntad. Lo que Dios quiere es que no seamos egoístas de que todo para acá, a ver, mis chicharrones truenan. Sí, mira cómo suena, mira cómo suena. Así te quiero trabajando, ¿sí? Entonces, yo quiero llegar a la iglesia y cuando los hermanos me vean, hacen firmes, ¿no? Firmes. Sí. Y ahí, entonces, y yo, me respetan, me doy a respetar. Eso Dios lo ve y dice, tú ni perteneces al reino, diría Dios. Pero tristemente, hay muchas denominaciones que así funcionan. No estoy negando la autoridad de los pastores, porque los pastores tienen autoridad, los ancianos tienen autoridad. Pero se me hace muy mal ver a un hermano, una hermana, un ministro, un pastor, un predicador, que exija esa sujeción, no por el servicio, no por el amor, sino por fuerza, por imposición. ¿Sí? Entre vosotros no será, no puede ser así. ¿En qué versículo nos quedamos? Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros sea vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre ustedes, sea el ¿qué? El siervo de todos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Jesús vino para ser servido. A Jesús lo servían muchísimo. Mujeres lo servían de sus bienes, todo. Pero Jesús ni siquiera vino por eso. La gente lo hacía por amor. La mujer lloraba a los pies de Jesús, enjugaba a sus pies, lloraba, la bañaba con sus lágrimas sus pies, con su cabello lo secaba. Pero Jesús no vino, he venido a ver, ¿quién va a besar mis pies? Besa mis pies. ¿Sí? Y yo quiero llegar a la iglesia. A ver, hermano, tú, besito. Si no, no eres parte del cuerpo. Entonces Jesús ni siquiera vino a eso. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y no solamente vino para servir, hasta morir por ustedes. Y sí, Jesús murió por nosotros, aunque le rechazamos, aunque lo crucificamos, aunque lo aborrecimos, pues Él nos siguió amando. No, y en la congregación yo no puedo aguantar que no cumplan mis caprichos. Yo ando expulsando a medio mundo, voy expulsándolos así furtivamente de la iglesia o del WhatsApp, pum, 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 para afuera, para afuera. ¿Por qué? Porque tengo un sentido muy raro, muy mundano de lo que es ser autoridad o ministro o hermano importante o hermana importante en la iglesia. Aquí Jesús habla de esas dos posturas. Los discípulos buscan exaltación y Jesús dice, no, te voy a mostrar que esto es humillación. ¿Sí o no? El cristianismo es de trono o es de cruz. ¿Es de cetro o es de... ¿Qué te van a poner en tu mano? Un cetro para que ordenes, a ver, besa mi cetro, besa mi anillo, como los papas, ¿no? Muy bien, adelante, eres de mis preferidos. ¿Sí? Ok. Yo una vez vi un video donde agarraban al pastor y lo levantaban en una silla y le estaban dando vueltas. Todos están corriendo para agarrar ahí los pies del pastor y besar sus pies. Digo, Dios mío, es el diablo adentro de las iglesias. Creo que viene el diablo. Ya ni a Cristo le busca. Pero tristemente la gente busca esa gloria. Seguramente en esas denominaciones hay mucha tensión. Y cuando alguien se comporta así, si yo me comporto así en la iglesia de Mérida, va a haber mucha tensión, definitivamente. Va a haber mucho tropiezo. ¿Por qué? Porque eso es un efecto inevitable. Inevitable. Como el papá que es borracho y el efecto es, no hay comida, no hay para pagar libretas,
no hay para pagar al doctor, no hay nada en el refri, los hijos abandonados, violencia, golpes. Así igual con estos, si se creen los mandamases, si se creen muy importantes, si creen lo que quieren ellos enseñorearse, eso es enseñorearse, ve quién manda, entonces va a haber consecuencias, tensiones, murmuraciones, dolor, tropiezos, ¿sí? Gente va a empezar a salir volando de la iglesia, entre otras cosas, ¿sí? Se va a cortar la transmisión, ya mero. Si se corta, les mando la liga inmediatamente, nos reconectamos, ¿les parece? Muy bien. Vamos a cortarlo de una vez, ¿sí? Para que no nos corte repentino. Voy a cerrar y ahí te les mando la nueva liga. Bienvenido de nuevo, Walter. Muy bien. Vamos a esperar a que entren los demás. Vamos a esperar a que entren los demás. De todas maneras, es una sola grabación para... Bienvenido de nuevo, bienvenidos de nuevo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta por aquí que estamos hablando de esto? ¿Sí? Por ejemplo, si queremos, por ejemplo, en la casa, con la familia, con los hijos, la humildad es un papel crucial, ¿no? Porque pues ayuda mucho a mantener la unidad en el matrimonio, por ejemplo. En la educación de los hijos podemos ser toscos, ásperos, crueles con ellos, ¿no? Pero si somos humildes como padres, podemos hablarles sosegadamente, con paciencia, ¿sí? Si el hijo te bota el chocolate, no vas a reventar, ¿no? Entonces Dios nos puede ayudar. Creo que no se ve, no me veo por allá, ¿no?